Hola a todas y todos y bienvenidos a Eli Buluquitas Knits. Es un placer estar de nuevo con ustedes. En esta oportunidad les traigo el paso a paso de cómo tejer esta hermosa puntada en la técnica de 2 agujas o tricot. Es una puntada conocida como rombos intercalados o también como rombos calados. Es muy versátil y puede ser utilizada en una infinidad de proyectos. Quiero mencionarles que es una puntada múltiplo de 9 puntos, más 2 de balance, más 2 de orillas, y consta de 16 vueltas de repetición. Así que alisten papel y lápiz, cojan sus materiales, una tacita de café y vámonos al paso a paso. Para mostrarles la puntada traigo acá 31 puntos porque les quiero mostrar 3 motivos, más 2 de balance, más los 2 de orilla, y aquí ya tengo yo avanzado lo que es una pequeña base. Ustedes pueden tejer la puntada que más les guste, puede ser resorte de 1 por 1, de 2 por 2. En este caso yo tengo 6 vueltas de punto Santa Clara. Y el primer paso para hacer esta puntada es tejer 2 vueltas de preparación de la siguiente manera. La primera, todos los puntos del derecho, y la segunda, todos los puntos del revés. Voy a tejer estas 2 vueltas de preparación y ya vuelvo con ustedes. Ya tejí mis 2 vueltas de preparación, miren, ahí están. Una del derecho, la otra del revés, o sea, punto jersey. Y estamos listos para darle inicio a la primera vuelta de repetición. Vamos a pasar el punto de orilla sin tejer. Vamos a tejer un punto derecho. Vamos a tomar una lazada y vamos a tejer una disminución simple. Pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho. Este punto que pasamos sin tejer lo pasamos sobre ese punto derecho y ahí disminuimos un punto. Ahora vamos a tejer 5 puntos derechos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Vamos a tejer 2 puntos juntos. En mi caso, por la manera en que yo tomo el hilo, ellos me quedan en esta dirección. Entonces yo necesito redireccionarlos. Tomo la hebra por la parte de atrás, lo paso a mi aguja derecha, este punto también, y luego los regreso a mi aguja izquierda para poder tejer los 2 puntos juntos de esta manera. Y ellos toman la dirección hacia la derecha. Luego tomo una lazada y voy a tejer una disminución simple nuevamente. Paso un punto sin tejer, tejo un punto derecho. El punto que pasé sin tejer lo paso por encima del punto derecho que acabo de tejer y me queda de esta manera. Miren, así. Nuevamente 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a repetir lo mismo que acabo de tejer acá. 2 puntos juntos, los tengo que redireccionar, los paso a mi aguja. Ya ellos ya tienen esta dirección y acá sí ya los puedo tejer del derecho juntos y ellos toman la dirección hacia la derecha, una lazada y acá una disminución simple. Paso este sin tejer, tejo un punto derecho y este lo paso por el punto derecho que acabo de tejer. Ahora la última vez, el siguiente motivo, nuevamente 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente vamos a hacer 2 puntos juntos, los redireccionamos, así, los tejemos juntos. Y aquí en el final vamos a tejer una lazada, un punto derecho y el punto de orilla lo tejemos del revés. Miren, quiero explicarles brevemente que acá
En estos dos puntitos, el del de orilla y este que hemos tejido, es como que le estamos dando inicio a lo que sería la mitad de este rombo. Acá, estamos en este punto, acá. Y luego, todo lo que se repite es a partir de la lazada. Vamos a estar repitiendo este espacio de acá. 2 puntos juntos, lazada, disminución simple y 5 puntos derechos. Eso es lo que conforma cada motivo de rombos. Muy bien. Ahora vamos a la vuelta número 2 de repetición. Y esos son todos los puntos del revés. Pasamos este punto sin tejer y vamos a tejer esta y todas las vueltas pares del revés. Todas las vueltas que queden en el revés del tejido van a ir del revés. Vuelta número 2 de repetición terminada. Todos los puntos de orilla del final los vamos a estar tejiendo en punto revés. Y vamos a darle inicio a lo que va a ser la vuelta número 3 de repetición, la cual va de la siguiente manera. Pasamos el punto de orilla sin tejer y tejemos luego 2 puntos derechos. 1, 2 puntos derechos, lazada y vamos a tejer una disminución simple. Pasamos puntos sin tejer, tejemos un derecho. Este punto que no tejimos lo pasamos sobre el punto derecho y ahí está la disminución simple. Luego vienen 3 puntos derechos, 1, 2, 3 puntos derechos y vamos a tejer 2 puntos juntos. Acá tengo que redireccionar estos 2 puntos, los regreso a mi aguja, los tejo juntos de esta manera y acá están 2 puntos juntos. Luego tejo una lazada, un punto derecho, una lazada y una disminución simple. Paso sin tejer, punto derecho y este que pasé sin tejer, así, miren. Y así le vamos dando inicio acá a la base de un rombo. Como ya les expliqué en la vuelta número 1 de repetición, cómo se hacen y en qué consiste 2 puntos juntos y una disminución simple, ya no lo vamos a explicar para no repetir tanto en el video. Bueno, ahora a partir de acá esto es lo que vamos a estar repitiendo. Miren, un nuevo motivo, 1, 2, 3 puntos derechos, 2 puntos juntos, de esta manera. Luego lazada, un punto derecho, lazada y disminución simple. Miren, disminución simple. Nuevamente, un punto derecho, 2 puntos derechos, 3 puntos derechos y otra vez 2 puntos juntos, así, 2 puntos juntos, una lazada, tejo 2 puntos del derecho y el punto de orilla lo tejemos del revés y se le va a ver de la siguiente manera, así. Bueno, vuelta número 4 van a ser todos los puntos del derecho. Vuelta número 4 terminada y ahora vamos a darle inicio a la vuelta número 5 de repetición. Miren qué bonito se va formando ya lo calado. La vuelta número 5 va de esta manera. Pasamos el punto de orilla sin tejer. Tejemos 3 puntos derechos. 1, 2, 3 puntos derechos, lazada y disminución simple. Miren, disminución simple. Y miren, lo que les digo, esta es como que le estamos dando forma a la mitad de un rombo, ¿verdad? Miren, así. Bueno, pongan atención que esto de acá en adelante es lo que vamos a estar repitiendo. Acá vamos a tejer un punto derecho y 2 puntos juntos.
Vamos a redireccionar los puntos, en mi caso, y los tejo juntos. Lazada, un punto derecho, lazada por segunda vez, un punto derecho, lazada por tercera vez, un punto derecho, lazada por cuarta vez y una disminución simple. Punto sin tejer, paso sobre este que tejí y así. Así les va a quedar. Esto es lo que vamos a ir repitiendo nuevamente. Un punto del derecho, dos puntos juntos. Y luego vamos a tejer 4 lazadas entre medio de cada uno de estos puntos derechos. Miren, lazada, punto derecho, lazada, punto derecho, lazada, punto derecho, lazada y disminución simple. Vamos a hacer la disminución simple y aquí voy nuevamente, un punto derecho, disminución, dos puntos juntos. Vamos a hacer 2 puntos juntos, así. Y ya estoy terminando y la vuelta tiene que terminar con una lazada y 3 puntos del derecho. 1, 2, 3 puntos del derecho y el de orilla de revés. Y esta vuelta se les va a ver de esta manera, miren, así. Quiero mencionarles que por lo menos en lo que es la primera vuelta, si ustedes se dan cuenta, hicimos acá 2 puntos juntos, una lazada y una disminución simple. Disminuimos 2 puntos y solamente hicimos una lazada. Por lo tanto, en esa vuelta disminuimos un punto en cada motivo que estemos haciendo. Pero no se preocupen porque luego se recuperan. También acá en esta vuelta número 3 de repetición, también tenemos otra cantidad distinta de puntos, pero así va el patrón. No se me vayan a asustar si ven una cantidad distinta de puntos. Simplemente ustedes tienen que estar muy pendientes de seguir la secuencia. En esta vuelta número 5 de repetición vamos a tener más puntos de los que tejimos en la base, porque agregamos 4 lazadas en cada motivo. Entonces se nos incrementan unos cuantos puntos más, pero así es el patrón. Simplemente ténganle mucha paciencia, háganlo con mucho cariño, presten atención, no se me vayan a distraer para que no se vayan a confundir en la secuencia del patrón. Bueno, la vuelta número 6 van a ser todos los puntos del revés. Tejámosla y vuelvo con ustedes. Vuelta número 6 terminada y le vamos a dar inicio a la vuelta número 7 de repetición. Okay, vuelta número 7 va de esta manera. Pasamos el punto de orilla sin tejer y vamos a tejer 4 puntos derechos. Miren. 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. Luego acá vamos a tejer una disminución simple. Miren, ya saben cómo se hace. Disminución simple. Y luego aquí vamos a tejer 8 puntos derechos. De acá, pongan atención que eso es lo que vamos a estar repitiendo. Esta es la manera en cómo inicia la vuelta. Y cómo termina también es distinta. Lo que está en el centro es lo que se repite. A partir de aquí, miren, 8 puntos derechos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos derechos. Y luego viene otra vez una disminución simple. Hacemos la disminución simple y repito nuevamente 8 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego una disminución simple. Hago mi disminución simple y se les va a ir viendo de esta manera. Miren, así.
Ahora tengo que terminar la vuelta de la siguiente manera. Tejo 5 puntos derechos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5 puntos derechos y el de orilla se teje del revés. Así se les va a ver esta vuelta número 7. Miren qué bonito. Vuelta número 8, todos los puntos del revés. Vuelta número 8 de repetición terminada y le damos inicio a lo que va a ser la vuelta número 9. La vuelta número 9 va de la siguiente manera. Vamos a tejer, vamos a pasar el punto de orilla sin tejer. Miren, así. Luego tejemos 1, 2 y 3 puntos derechos. Así, 3 puntos derechos. Aquí vamos a hacer 2 puntos juntos. Los redireccionamos. Y tejemos los 2 puntos juntos. Luego voy a tejer una lazada y hago una disminución simple. Miren, disminución simple, ya sabemos cómo hacerla y se ve de esta manera. Miren, aquí hemos cerrado ya lo que es esta parte, la mitad de la parte de arriba de un rombo y aquí justo van haciendo un nuevo rombo, acá. Y acá en esta mitad que se ve a lo largo, esta va a empezar a cerrarse. Bueno, a partir de acá es lo que vamos a estar repitiendo en la parte del centro. Porque acá en la orilla, como se va tejiendo la mitad de cada rombo, el inicio es distinto. Pongan atención aquí. Miren, esto es lo que vamos a estar repitiendo. 5 puntos derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos juntos. Tejemos 2 puntos juntos. Y esto lo van a hacer en todos los motivos que ustedes estén tejiendo. Lazada, disminución simple. Una disminución simple. Y así se le va a ver. Nuevamente vamos a repetir 5 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos juntos. Redirecciono mis puntos y tejo 2 puntos juntos. Ellos van tomando hacia la derecha, lazada y una disminución simple. Así. Así se les va a ver, miren. Así. Y acá vamos a terminar tejiendo 3 puntos del derecho. 1, 2, 3 puntos derechos y el de orilla del revés. Y esta fue la vuelta número 9. Vuelta número 10, todos los puntos del revés. Vuelta número 10 terminada. Y ahora vamos a darle inicio a la vuelta número 11, que va de la siguiente manera. Pasamos el punto de orilla sin tejer y vamos a tejer 2 puntos derechos. 1, 2 puntos derechos y ahora corresponde 2 puntos juntos. Voy a tejer mis 2 puntos juntos redireccionándolos primero y los tejo. Lazada, punto derecho y lazada. Luego aquí corresponde una disminución simple. Ya sabemos cómo tejerla. Y miren, se va a ver de esta manera. Así. Luego acá en el centro vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos derechos. Luego 2 puntos juntos. 2 puntos juntos. Lazada, punto derecho, lazada y una disminución simple. Vamos nuevamente a repetir 1, 2 y 3 puntos derechos. 2 puntos juntos, de esta manera.
lazada, punto derecho, lazada y disminución simple. Esta vuelta se termina con 2 puntos derechos, 1, 2 puntos derechos y el punto de revés, el punto de orilla lo tejemos de revés. Así. Así se les va a ir bien. Vuelta número 12, la vamos a tejer todos los puntos de revés. Vuelta número 12 terminada. Ahora le vamos a dar inicio a la vuelta número 13. Ya casi estamos por terminar. Miren, esta va de la siguiente manera. Punto de orilla sin tejer y vamos a tejer un punto derecho. Así, un punto derecho, luego 2 puntos juntos. Así, 2 puntos juntos. Y acá es donde vienen las 4 lazadas entre medio de estos puntos derechos. Miren, una lazada, punto derecho, 2 lazadas, punto derecho, 3 lazadas, punto derecho, 4 lazadas y disminución simple. Hago la disminución simple y se les va a ver de esta manera, así. Así se les va a ver. Repitiendo, un punto derecho, 2 puntos juntos, así, 2 puntos juntos. A veces estos cuesta un poquito tejerlos, pero con mucha paciencia se logra. Miren, una lazada, punto derecho, 2 lazadas, punto derecho, 3 lazadas, punto derecho, 4 lazadas y disminución simple. Aquí terminamos con una disminución simple. Luego, repito nuevamente, un punto derecho, 2 puntos juntos. Así, 2 puntos juntos. Lazada, punto derecho, lazada, llevamos 2, punto derecho, lazada, llevamos 3, punto derecho, lazada, llevamos 4, disminución simple. Y esta vuelta termina con un punto derecho y con el punto de revés, y con el punto de orilla de revés. Se me venga la traba. Miren, acá se les va a ver de esta manera. Miren qué bonito. Ya casi estamos por cerrar este rombo. Ya terminándolo de formar. Esta fue la vuelta número 13. La número 14, todos los puntos de revés. Vuelta número 14 terminada. Y vamos con la vuelta número 15. Esta vuelta número 15 va de la siguiente manera. El punto de orilla se pasa sin tejer como siempre. Tejo un punto derecho y acá voy a tejer 8 puntos derechos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego voy a tejer una disminución simple. Paso este sin tejer, un punto derecho y este lo paso sobre ese punto. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo. Miren, qué bonito se ve ese calado. Nuevamente 8 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos derechos. Disminución simple. De esta manera. Ya ustedes ya la saben hacer. Muy bien. Y nuevamente repetimos 8 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta vuelta la terminamos con un punto derecho y 2 puntos derechos. Aquí hubiese correspondido una disminución simple, pero no la hacemos. Simplemente tejemos esos 2 puntos independientemente. Eso es muy importante porque en esta vuelta ya el número de puntos se vuelve a balancear. Vamos a tener la misma cantidad de puntos con los que iniciamos aquí abajo. En este proceso del calado
es en el que en estas dos vueltas tenemos unos puntos menos y en esta vuelta donde van las 4 lazadas, ahí tenemos unos puntos más en cada motivo. Entonces acá, pendientes, la vuelta número 15, estos dos puntitos se tejen independientemente. Miren, aquí se me zafó. El último de orilla, como siempre, de revés. Así. Esa es la vuelta número 15. Y la vuelta número 16 y última, todos los puntos de revés. Vuelta número 16 y última de repetición terminada. Y eso es lo que conforma esta hermosa puntada de rombos calados. Miren, se forma completito un rombo. Así. Y luego al ir repitiendo estas 15 vueltas, se van a ir formando nuevos rombos de manera intercaladas. Van a estar uno acá, otro acá, y así se van a ir intercalando. Y miren qué bonita puntada, hermosísima. Si les ha gustado, les pido que comenten, que compartan lo que yo les comparto, que se suscriban por favor, que me dejen su like. Así el algoritmo de YouTube recomienda a más personas todas estas hermosas puntadas que es pues llena de amor para que ustedes lo hagan. Y miren, lo único que requiere es mucha paciencia y mucho, mucho, mucho amor. Y miren qué hermoso, este es el resultado. Este es el resultado de toda esa paciencia, miren. Media vez ustedes pongan mucha atención, van siguiendo el patrón detenidamente, no se distraigan, les prometo que no van a tener problemas haciéndolo. No se distraigan, esa es la clave. Cuando uno tiene una puntada nueva, esa es la clave. Media vez ustedes la han practicado y han hecho una muestra más o menos de este tamaño y ustedes han practicado la puntada, se van a dar cuenta que en realidad no tiene mucha ciencia. Simplemente es repetir la secuencia de los 9 puntos y aquí está el resultado. Bueno, les mando un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós.